Bienvenidos a Líderes de Otro Mundo, un podcast dedicado a explorar las múltiples facetas del liderazgo. Acompáñanos mientras conversamos con diversos líderes sobre sus experiencias, desafíos y logros en sus respectivos ámbitos de acción. Mi nombre es Desiree Cárdenas, coach ontológico y empresarial, profesional de recursos humanos especializada en desarrollo organizacional y compensación. Tengo más de 19 años de experiencia en empresas locales y multinacionales en diferentes países como Chile, México y Venezuela. Hoy nos acompaña Alejandro Esperandío, profesional del Derecho, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, con especialización en Derecho Corporativo y estudios de gerencia. Fue seleccionado entre los 100 gerentes más exitosos en Venezuela en el 2016 y estuvo entre los 100 talentos del Grupo Atento de Telefónica a nivel mundial en el año 2005. Actualmente es socio y miembro de la Junta Directiva de Gobralca, representantes en Venezuela de Green Power System. También es socio y miembro de la Junta Directiva de Hidráulica Ávila CA, representante del Grupo Pedrolo de Italia en Venezuela. Cuenta con vasta experiencia como CEO en Bosem, antes Atento del Grupo Telefónica, desde el 2013 hasta el 2018, empresa en la que ejerció varios roles desde el 2002. Fue miembro del Comité de Servicios de la Cámara Americana de Comercio e Industria en Venezuela, conocida como Ben&Cham, en el 2018, y es conocido por su estilo de liderazgo cercano, negociador y su visión de negocio. A Alejandro lo pueden encontrar en gerencia@gobralca.com, a esperandío@hidráulicaavila.com. Alejandro, bienvenido a Líderes de Otro Mundo. Hola, Desiree, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias de verdad por esto, por la invitación. Y aquí estamos para tener una conversación lo más fluida posible, por supuesto, de los temas que sean de interés para este gran programa que estás lanzando. Muchísimas gracias, Ale. Antes que todo, me gustaría que les dijeras a nuestros oyentes quién eres, quién es Alejandro Esperandío y cómo llegó hasta donde está hoy en día. Bueno, fíjate, yo te puedo decir que yo soy tal cual Alejandro, y Alejandro es no más que su experiencia hasta los 49 años que tengo hoy, ¿no? Yo creo que cada quien es parte o, digamos, el resultado de la experiencia a los años que viene viviendo y ojalá y sean muchos más, porque me queda, Dios mediante, me pueden quedar muchos años más por seguir aprendiendo cosas, ¿no? Y ganando experiencia. Pero digamos que en esencia soy Alejandro, soy eh, profesional del derecho, como tú lo dijiste en tu introducción. Y a medida que la vida me ha dado oportunidades de ir desempeñando roles, pues me he, digamos, separado o he ligado otros temas más allá del derecho en el área de gerencia, en diferentes roles, en diferentes etapas, diferentes empresas. Y qué bueno, y que todo fue el resultado, pienso yo, de la formación que uno va adquiriendo desde incluso la escolaridad, desde la época final de escolaridad universitaria, después ya laboral y ahora hoy día como dueño de negocios, ¿no? Entonces, por ahí va. ¿Cómo dirías tú, Alejandro, que dentro de esta experiencia hoy en día, participando en estas dos sociedades que comentábamos previamente y también en los distintos roles que tuviste en Bosén, Exatento, Grupo Telefónica, ¿cómo definirías tú o describirías tu estilo de liderazgo y cómo evolucionó? Bueno, fíjate, yo creo que mi estilo de liderazgo, yo lo llamaría como un estilo de liderazgo muy integrador. Yo me considero una persona que aprendió a integrar equipos de trabajo para diferentes momentos y diferentes proyectos, ¿no? Pero bueno, déjame irme un poco más atrás, ¿no? O sea, la primera referencia de liderazgo importante que yo he vivido, que he tenido durante mi vida, bueno, primero que nada, obviamente en la familia, ¿no? En la familia, tus padres en algún momento empiezan a ser tus líderes, tus figuras. En el caso mío, mis padres y mi abuelo materno, sobre todo de niño, donde, bueno, personas muy trabajadoras, personas con mucho carácter, con mucha autoridad, digamos. Y eso fue haciendo de Alejandro el niño, pues, una persona que se fue haciendo muy respetuoso, que se fue haciendo muy disciplinado en algunos temas. Entonces, bueno,
Y ahí yo creo que la familia es la base fundamental para ir creando todos estos valores y principios, ¿no? Y después lo vas encontrando bueno, en la escolaridad, pienso yo. Yo tuve la oportunidad de los últimos años de escolaridad, de bachillerato, como lo llamamos acá, de estudiar coyunturalmente en un colegio militar, en un internado militar. Y ahí yo entendí perfectamente el liderazgo de aquel momento en ese contexto, ¿no? Donde, bueno, alumnos que compartían conmigo y que éramos colegas de aula, eh, eran distinguidos por otras razones, ya sean académicas, de disciplina, de espíritu, etcétera, deportivo, y que de alguna manera tenían un rango distinto a uno, ¿no? Dentro de ese mismo colegio, que era un internado además, ahí convivíamos toda la semana. Entonces, bueno, pasabas de tener al lado a un tipo que estaba estudiando contigo en un aula que después afuera tenías que rendirle una cantidad de actividades, ¿no? Y ejercía una jerarquía y un liderazgo sobre grupos. Ahí como que empecé a comprender, bueno, mira, aquí el liderazgo funciona para quien verdaderamente tenga moral y credenciales para ejercerlo, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a entender eso y me gustó, tanto me gustó que los 2 años que estuve, que fueron 2 nada más, me preocupé oye, por ganarme algún tipo de jerarquía ahí adentro, ¿no? Y así fue. En el último año, que era quinto año de bachillerato, pues me tocó jerárquicamente supervisar a todo el tercer año. Es decir, yo era el responsable, siendo alumno de quinto año, yo era el responsable de todo el tercer año, que eran 3 secciones, cada sección eran de 30 a 40 personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de 90, 100 personas en conjunto, y yo era el máximo responsable, y debajo de mí, en cada una de las secciones, había uno más de quinto año, colega mío, responsable de cada sección. Entonces, todos los días yo soñaba o decía, ¿cuándo será el día que yo voy a salir de aquí, no? Porque cuando estás allá adentro, lo que quieres es salir de ahí. Pero ahora, después que uno sale a lo largo de los años, pues yo creo que fue una gran experiencia y gran enseñanza para mí, porque bueno, me forjó un poquito ahí el carácter, ¿no? Luego, bueno, más tarde, muy influenciado por ese liderazgo familiar, yo decidí hacer estudios de derecho. Padre, madre, abogados, ambos. Mi hermano también, abogado. Entonces, bueno, en mi casa siempre estuvo el derecho muy presente, ¿no? Y así fue como comencé estos estudios y bueno, durante la universidad, pues, una carrera maravillosa. Yo creo que me dio unas bases tremendas para lo que venía después aquí en Venezuela, ¿no? Que después el país se movió mucho desde el punto de vista político y normativo, ¿no? Digamos, legalmente hablando. Y fue lo que más adelante quizás me dio las bases y las credenciales para optar por diferentes cargos y más allá de lo que era el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte también que tendría que comentarte un poco más a profundidad, ¿no? A eso iba un poco. ¿Cómo fue para ti, Alejandro, como abogado profesional del derecho, asumir posiciones en donde quizás el comité o el equipo de gerencia que te reportaba era de diferentes carreras, a lo mejor más tradicionales en temas de negocios, ya sea financieros, comerciales, etcétera? ¿Qué sientes tú? ¿Qué valores, qué habilidades o qué te dio el derecho a ti a través de esta formación para ser un líder exitoso ante este tipo de equipos que te acompañaban? Bueno, mira, tal como me sucedió a mí, ¿no? Yo me gradué de abogado en el año 98. Yo estuve 4 años después de graduado ejerciendo el derecho.
con mi papá y mi hermano en un despacho de abogados que tenían ellos. Y ahí viví el derecho en la práctica, ¿no? En la calle, no en la universidad nada más, sino ahora en la calle. Y ahí sí, digamos, como que no me hizo mucho clic, ¿no? No sé, o sea, al final esa experiencia de litigios, de juicios, que era lo que mi papá y mi hermano hacían, y lo hacían con mucho éxito además, ¿no? Pero a mí no me hizo mucho clic eso, y empecé a voltear hacia otros ámbitos, ¿no? Dentro del mismo derecho, pero digamos no de litigio, sino un poco más de empresa, más corporativo, y por ahí fui viendo oportunidades laborales, ¿no? Entonces, tanto fue así, y esto te lo cuento como anécdota además, tanto fue así que cuando yo entro a Atento, que era una empresa de call center que estaba llegando prácticamente a Venezuela en los años 2001, por ahí, yo entro en el 2002, yo teniendo 4 años de graduado, yo acepté en Atento en el 2002 un cargo de pasante. O sea, es decir, ahí lo que había era una figura de pasante universitario en Derecho para resolver ciertas cosas de intermediación entre la empresa y los escritorios externos, ¿no? Y yo dije, bueno, mira, esto puede ser una oportunidad para mí, no me importa, voy a entrar en un cargo como si fuese pasante, como si todavía fuese estudiante, teniendo 4 años ya de graduado, y ahí veo qué pasa, porque la empresa me llamó la atención, me parecía, oye, y además tú entrabas, cuando yo entré a esa compañía y vi toda esa infraestructura, a mí me enamoró, ¿no? Así enseguida. Entonces, mira, por ahí empezó, y yo pienso que con mucha humildad además para poder aceptar esto, pues el voto de humildad fue importante. Yo creo que es una de las cosas más fundamentales en estos temas, de tú ser abogado y entrar en una operación como esta, con mucha humildad, buscando más bien aprender, pues fue clave, ¿no? Fue clave para después el desarrollo que tuve ahí adentro. Fui sentando en esas mesas y yo lo que estaba viendo era a través de esos contratos cómo operaba esa compañía, que era una compañía de call center, de contact center, pero que prestaba diversos servicios al sector bancario, telecomunicaciones, bueno, en fin, una cantidad de empresas y de negocios impresionantes, muchísimos clientes de diversos sectores, y yo lo que veía era a través de los contratos cómo se manejaba el negocio operativo, y me llamó mucho la atención. Entonces, ya estando ahí adentro, no me quedé solo en eso de el contrato bien redactado, las asambleas bien hechas, no me quedé solo, digamos, en esa célula del derecho, sino que empecé ¿sabes?, a ponerme inquieto para ir un poco más allá de cómo se opera este negocio. Entonces, una de las cosas que hice fue pedirle al gerente general de ese momento, chileno por cierto, en esa época, porque vino mucha gente de Atento Chile a crear lo que fue Atento Venezuela en esa época, le pedí a mi jefe, al gerente general, permíteme hacer una suplencia en la operación. Eso me quedó viendo así como que, mira, ¿de qué va esto, no? Yo le digo, no, sí, lo que quiero es aprender ahora en la práctica lo que yo construyo en estos contratos, niveles de servicio, una cantidad de cosas, los KPI, por los cuales el servicio se maneja. Quiero verlo en vivo, o sea, quiero ver ese árbol de gestión funcionando en esa operación. Permíteme hacerlo. Y bueno, por supuesto, entre risas y esto, pero con mucho respeto además, porque los chilenos son muy respetuosos, me permitió hacerlo. Y le hice una suplencia a un coordinador de servicio en esa época durante mes y medio, que salía de vacaciones acumuladas, etcétera. Y ahí entendí lo que era el mundo operativo desde el punto de vista ya en la práctica, y lo que significaba la gestión de una operación en esa época, en ese servicio pequeñito bueno, pequeñito relativo, pero estamos hablando de 200 personas que habían ahí en ese servicio, ¿no? La empresa Atento llegó, cuando yo entré, era una nómina de 300 personas y llegó a tener 6.000 personas en esa nómina, ¿no? Un negocio que fue creciendo mucho. Entonces, pero bueno, para volver al punto, lo que te quería decir era que me sirvió mucho el tema del derecho, digamos, para tener la visión legal, contractual
de cumplimiento normativo, de cumplimiento de KPI, de cumplimiento de metas, de niveles de servicio, una cantidad de cosas dentro de contractualmente hablando para poder ser capaz pues, de negociar con clientes y con todo esto, todo este mundo teórico, pero imagínate ahora sumado a eso la experiencia de verlo en la práctica, ¿no? Cómo se come eso en el día a día operativo. Entonces, tener esas dos, digamos, tener esas dos realidades en tus manos, esas dos experiencias en tus manos, pues sirvió mucho para mí lo que fue más adelante dentro de esta experiencia en esta compañía, donde, como tú sabes, luego asumí roles no nada más legales, sino también en relaciones laborales, en recursos humanos, gestión humana, y hasta que, bueno, todo todo terminó en la gerencia general de la compañía, ¿no? Digamos ya en la última etapa que te podré contar sobre eso también, cómo sucedió. Y muy importante, como mencionabas, Alejandro, porque hoy en día es común escuchar esto de entender el cliente interno, ponerse en la posición del cliente, tener la visión de negocio, pero en esa época, como lo comentas, no era tan usual que se conversara, ¿no? Ese tema y tuvo que salir más de una propuesta tuya, pero hoy en día, para aquellos que quieren asumir una posición de líder o que aspiran a una posición de líder, ya es un lenguaje más común eso de no quedarse solo en su ámbito de estudio, sino conocer las unidades de negocio, cómo se maneja, cómo se opera para lograr los resultados, ¿no? Algo que hiciste muy eficientemente y te ayudó a tomar estas posiciones, diferentes posiciones que acabas de mencionar. En estas otras posiciones que nos mencionas, Alejandro, como la gestión de personas o como gerente general, ¿algún desafío que nos quieras compartir y que sientas que haya transformado tu liderazgo al Alejandro que es hoy en día? Sí, claro. Creo que dependiendo del rol y de la época, pueden haber varios, ¿no? Eh, vamos a irnos a la época de cuando acepté el reto de gestión humana y relaciones laborales. Vamos a recordar que en Venezuela en esos años del 2006 en adelante, del 2006 al 2010 por ahí, estuvo muy movido el tema laboral acá, cambios de legislaciones, fiscalizaciones muy duras, sindicatos, etcétera. Entonces, digamos que las circunstancias bueno, dieron pie para que un abogado, que ya estando en la compañía, pudiera ser digamos, sí, muy útil en temas de relaciones laborales y todo lo que implicaba la gestión humana en ese momento, ¿no? Entonces, por eso me ofrecen el reto y lo asumo. Este, Mira, en ese rol muchísimos ejemplos te puedo dar. Yo creo que uno de los más notables es llegar a una responsabilidad como director de gestión humana en una empresa multinacional como esta, sin haberte formado allí, ¿no? Sin haber sido un natural de esa rama. Entonces, eso es un reto impresionante porque tienes, bueno, y tú lo sabes, tienes ese liderazgo de abajo hacia arriba tremendo, ¿no? Este, no el liderazgo típico nada más de que tú llegaste y que, bueno, estás como pez en el agua porque además es lo que sabes y es lo que manejas y ahora lo que haces es delegar. No. Aquí tocó al revés. Aquí tocó, además que me cuidé por hacerme de un equipo, yo creo que ahí está la clave de esto, de hacerme de un equipo, bueno, en el momento y lo que podía tener a mano, el mejor, pues, ¿no? Buscar los mejores especialistas en cada área de los que podía tener a la mano, por supuesto, dando oportunidad mucho a los que ya venían creciendo dentro de la compañía y otros de repente que fueron fichados, pero lo que me preocupé en las primeras de cambio fue a ensamblar el mejor equipo que podía yo tener en ese momento de especialistas, ellos sí, especialistas en cada área de gestión que iban a estar desarrollando. Entonces, eso definitivamente fue clave, deciré. O sea, ya después tú te conviertes en un facilitador, tú te conviertes en un facilitador para que las cosas sucedan, para provocar cosas, ¿no? Pero finalmente es ese equipo que muy bien integrado y con una comunicación muy fluida, pues es el que termina empujando los objetivos
del área y a su vez de una compañía, donde en esa época, digamos que el tema de gestión humana, yo lo sentía un poco renegado, ¿no? Porque, ¿sabes? En compañías como esta, el tema financiero es el que está ahí, el tema operativo es el que está ahí, y gestión humana que al final yo me preocupé mucho para que lo entendieran, o así me lo hicieron ver, pues que lo entendieron, que al final ese es el motor que mueve toda la empresa. Si tú no tienes a la gente a la gente que debe estar en cada sitio y relativamente pues contenta, a gusto de lo que está haciendo en el lugar de trabajo, pues no vas para ningún lado, ¿no? Entonces, eso solo lo pude hacer con un equipo idóneo, con un equipo seleccionado en su momento, que me ayudó bueno, a seguir adelante, porque al final es eso, ¿no? Es el mismo equipo el que te ayuda a tú seguir avanzando y a la vez ellos también avanzan. Y eso es lo que me pasó justamente en Atento, ¿no? Pienso que cualquier persona que esté ocupando posiciones de dirección y de liderazgo en cualquiera de estas empresas no debe tener ningún temor en tener colaboradores de los mejores, además. Todo lo contrario, si no lo tienes, ahí sí asústate, ¿no? Y es súper importante lo que mencionas porque es en el momento en donde una persona como líder le toca desaprender y aprender, ¿no? Aprender del equipo que armó, aprender del equipo de especialistas. Y yo creo que hay un mensaje muy bueno que elevas en este momento, que es, no es necesario saber todo, sino armar un equipo en donde todos se complementen. Y ahí está la clave. Y si habláramos un poco, retomando un poquito que mencionaste tu familia, que te ayudaron a formar como líder, ¿cuáles dirías para ti que son los valores que te representan y si tu familia influyó en estos y cómo los manejaste como ya gerente general en Bose? Sí, definitivamente, y son cosas que vienen ya en tu ADN, ¿no? O que vas aprendiendo desde muy pequeño. Primero es la honestidad. Para mí la honestidad es un principio, es un valor. Yo pienso que en las relaciones laborales y personales, tú tienes siempre que ser honesto contigo mismo y con los demás, y con los que son equipo tuyo, pues profesionalmente hablando, pues también. A veces la verdad a veces duele, ¿sabes? Y no es fácil. El atajo y el camino más fácil es a lo mejor maquillar las verdades, maquillar situaciones, pero bueno, al final el valor, el principio de honestidad para mí es fundamental. Luego la disciplina. Mira, la disciplina en lo que quiera que hagas, ¿no? Si no logras ser un tipo, y ojo, y es relativo, ¿no? Porque a veces un tipo muy disciplinado, uno se lo puede imaginar casi que un robot de estos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la disciplina de tener una agenda, desde ser puntual, desde ser respetuoso, de tener tu blog de notas en aquel momento. Hoy serán cualquier cantidad bueno, imagínate, la tecnología avanza y más bien nos facilita cosas, ¿no? En aquel momento yo tenía un blog de notas, pero de puño y letra, ¿no? Íbamos anotando los pendientes todos los días, íbamos tachando y pasando páginas a diario y muchos se repetían. Bueno, en fin, es eso, es tener agenda, tener disciplina. Eso es el otro principio fundamental, ¿no? Y pienso que, como te decía, desde muy pequeño lo fui aprendiendo. La perseverancia, el ser perseverante, mira, yo creo, decir que también como tercer principio muy importante y sobre todo la perseverancia ligada a la paciencia, ¿no? Porque muchas veces la gente pierde la fe digamos, y abandona y se olvida un poco de perseverar ante situaciones, por la misma desesperación de que no se te da en el tiempo que tú esperas. Pero bueno, en el caso mío, pienso que dentro de esa trayectoria y lo que ha venido desencadenando hoy en día, el tema de ser perseverante en lo que me proponía fue fundamental. Yo creo mucho en esos ciclos, con esa planificación, entre comillas, que uno hace de cada 5 años, ¿no? Y tengo anécdotas acerca de eso. O sea, yo recuerdo, y esto no, y esto no es cuento, ¿sabes? O sea, yo recuerdo en el 2007, 2008, por ahí, 2007 creo, quien fuera mi jefe en ese momento, gerente general de Atento, me preguntaba en una de esas sesiones
de revisión, del management review, recuerdas, de las competencias de cada quien, del resultado año y todo esto, las evaluaciones anuales, ¿no? De las habilidades, de las competencias de cada quien según el modelo de competencia de la compañía en esa época. Yo recuerdo que la conversación terminó en ese momento donde él me preguntaba, ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Y yo, sin dudar ni un segundo, sentado en esa silla donde estás tú, le dije, sentado, me veo sentado en esa silla donde estás tú. Bueno, por supuesto, se echó a reír y ahí terminó la cosa y tal, y echamos ahí broma y qué sé yo. Pero bueno, después él se fue para otra operación, para otro país, incluso fuera del grupo y tal. Pero lo cierto es que en el 2013 me nombraron gerente general de lo que era Atento Venezuela. Y, y después como gerente general, donde volví a planificar mis próximos 5 años, en el 2018, o sea, 5 años después, salgo ya de la empresa con otros objetivos cumplidos también. Entonces creo mucho en esa planificación y perseverancia de ir proyectando cada 5 años de acuerdo a tu carrera. Entonces, mira, en el 2012, un año después, cambió todo ese corporativo nuevamente y estando yo afuera, me llaman, habiéndome ido yo. Bueno, me llaman otra vez para responsabilidades legales y de relaciones laborales en su momento, ¿no? Y de gestión humana, que al final era el problema que había sindical, había muchos problemas laborales. Entonces me vuelven a llamar como un cambio corporativo total, además, porque si no, no hubiese vuelto, regreso. Y en el 2012, bueno, del 2012 al 2013 hicimos una tarea de recuperación de la empresa muy importante, donde se negociaron nuevos convenios colectivos, se regularizaron una cantidad de problemas de salud ocupacional aparentes, porque finalmente no eran objetivos, eran más cuentos que otra cosa. Bueno, en fin, saneamos la compañía, ¿no? Pero bueno, financieramente estaba muy golpeada. O sea, era una empresa que venía ya perdiendo dinero desde el año 2009 en adelante, pues fuertemente, ¿no? Y el grupo Telefónica ya no hallaba qué hacer con esto. Y bueno, hicimos un trabajo importante de saneamiento en el 2012 y en el 2013, quien era gerente general en Venezuela en ese momento, amigo mío además, que empezamos a trabajar en Atento desde el año 2002 y por circunstancias de la vida, a él lo colocaron de gerente general en un año del 2012 al 2013, que fue quien me llamó, salió para otra operación, se fue para otro país. Y bueno, y ahí volvió otra vez el tema. ¿A quién nombramos? Entonces vinieron de Telefónica a Venezuela a hacer entrevistas, evaluaciones y tal. Y bueno, las circunstancias dijeron que debería ser yo el gerente general. Y la verdad yo ni me lo esperaba. Yo con el amigo mío, que fue el compromiso que tuve de volver, le dije, mira, yo estoy aquí hasta que tú estés. Si estás un año, ese mismo año ya yo me vuelvo a ir. Un Pero pacto. fíjate, pero bueno, no fue así. En el 2013 me dan la responsabilidad de gerente general y volvió a ocurrir exactamente lo mismo, es decir, que lo que te conté cuando asumí el rol en el 2006 de recursos humanos, ¿no? De gestión humana. Ahora en el 2013 como gerente general y el equipo, porque ahora es un equipo de comité directivo, donde tenías área financiera, de tecnología, de operaciones, de gestión humana, de calidad, legal, bueno, todo lo que involucra un comité directivo de una empresa de esta transnacional. Entonces vuelve otra vez. Ajá, ¿y quién es el equipo? Bueno, evidentemente cuando me nombran a mí, que ya venía gente allí desde hace mucho tiempo, a lo mejor aspirando al cargo y todo esto, pues bueno, la compañía muy complicada desde el punto de vista financiero. Las apuestas eran en la calle porque había competidores hasta que apostaban a que esta empresa cerraba en 3 meses. Esta empresa cierra en 3 meses. Aquí vamos a ganarnos todos estos clientes porque esto no da para más. Bueno, mucho de ese comité directivo que yo heredé renunciaron porque simplemente, bueno, no creyeron a lo mejor en la fórmula de yo estar como gerente general o simplemente se los robó un competidor porque el competidor dijo, este es el momento para robarnos todos los clientes. Y más de la mitad del comité se desintegró la misma semana que me nombraron a mí. Entonces, vuelve otra vez el tema. Ok, hay que moverse rápido y hay que buscar a los mejores que tengamos a mano.
Y así fue, viendo las mismas debilidades que yo tenía, pues fui armando un comité espectacular. Y nos hicimos de una figura en finanzas muy sólida, nos hicimos de figuras en tecnología muy sólidas que vinieron de afuera. Dimos oportunidades internas a otras figuras operativas también que se empoderaron muchísimo y se comprometieron con el reto. Y bueno, si lo logramos, mira, o sea, a la vuelta de un año, ya estábamos en números otra vez positivos. La compañía se estabilizó. Pasamos sí, llegamos a una nómina ya mucho más reducida, 3.500 personas en ese momento, de lo que era el desastre de 5.000, 6.000 y todos los problemas que habían. Pero bueno, la compañía se estabilizó, empezó a dar números positivos, el comité, bueno, muy integrado y comprometido con este nuevo reto. Fue un gran reto darle el vuelco al negocio, de verdad. Yo lo hablo y se me erizan los pelos porque fue muy emocionante. Y tanto así que ya el grupo Telefónica lo vio hasta como, ¿y por qué ahora no pensamos en vender la compañía? Y mira, y fue lo que hicimos y lo logramos también. Al final, el 2016, 2017, por ahí, logramos vender la compañía. El grupo Telefónica logró traspasarla a un grupo de inversionistas nacionales con quienes estuve después un compromiso de un año y medio más laborando como gerente general para terminar de hacer una La transición, transición. completamente transparente, responsable y tal. Y así lo hicimos, ¿no? Y eso fue hasta el 2018 que ya me despedí. Diremos entonces una venta que se logró a través de todas estas claves que nos has dado en el transcurso de la conversación, que es a través de la humildad, de la honestidad, de la disciplina, el respeto, la perseverancia, ¿no? ¿Y cómo llega a ti, Alejandro, lo que es hoy en día Gobral Hidráulica Ávila? ¿Cómo es Alejandro como propuesta de valor? Fíjate, bueno, sí, mira, una de las cosas que yo me preocupé, digamos, estando todavía dentro de ese mundo corporativo, fue tratar de ir aprendiendo qué cosas dentro de ese mundo corporativo que para mí, bueno, me formaron, fueron demasiado útiles para mí, en lo personal, en lo profesional, bueno, qué de esas cosas podía yo ir agarrando para hacer mi propio mundo, ¿no? Mi propio mundo mini corporativo, digamos. Entonces, eso lo fui construyendo, o sea, eso no fue que salí de Atento, luego Bosem en el 2018 y decidí hacer esto, no, ya yo venía de alguna manera pensando en ese micromundo corporativo de otros negocios, ¿no? Entonces, estaba siempre muy pendiente de oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, de asociación, de explotar otras cosas, con amigos, obviamente. Hoy en día, quienes son mis socios, bueno, uno de ellos es amigo mío del colegio, además, tenemos amistad de más de 30 años, y otro también. Entonces, es eso, ¿no? Y ahí fue cuando salió la oportunidad de estas dos empresas. La de Hidráulica Ávila tiene una parte muy interesante porque Hidráulica Ávila es representante del grupo Pedrolo aquí en Venezuela. Pedrolo son fabricantes de todo tipo de bombas de agua hechas en Italia que están presentes, bueno, en toda Latinoamérica y la verdad es que es una de las marcas más reconocidas, yo creo que en Latinoamérica y Europa, ¿no? Entonces, justamente en Venezuela, en los años 2015, Pedrolo había prescindido de su proveedor, de su distribuidor autorizado en Venezuela. Pues hizo que nosotros fuéramos un poco, a lo mejor, audaces, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a mandarle un correo a Pedrolo en Italia a ver qué pasa. O sea, así como, mira, de la nada, éramos una empresa muy pequeña además, o sea, era muy audaz, ¿no? El tema de mandarle un correo a la gran corporación que es Pedrolo allá en Verona, en Italia, que son una fábrica impresionante, que una empresa que se llama Hidráulica Ávila, que funcionaba mira, en 40 metros cuadrados, pues estuviera tocando de la puerta a ese monstruo. Y mandamos un correo y la sorpresa fue, ¿cuándo vienen a visitarnos? Entonces, te podrás imaginar. Nos montamos en un avión
y nos fuimos para Italia, así, tocamos puertas, mira, aquí estamos, somos una empresa, tenemos tenemos experiencia en proyectos de bombeo de agua, etcétera, queremos representar su marca en Venezuela y tal, y los tipos, ok, vamos a hacer negocio. Así, o sea, lo menos que tú te esperas, y a lo mejor es una de las cosas que la gente quizás por pensar que no va, bueno, que es muy difícil que eso ocurra, que te tomen en cuenta, que no, deja eso así, no deja de soñar en eso, no y tal, pero resulta que se puede dar. Y en este caso se dio y estuvimos allá, hicimos, y bueno, y hoy en día ya tenemos, imagínate, desde el año 2014, 2015, siendo representantes de este grupo aquí en Venezuela. Y no nada más eso, sino que en el camino se abrió una oportunidad en Estados Unidos, también para representar a la marca en Estados Unidos, y los locos estos también dijimos, yo también quiero, yo te apoyo. Y tiramos una moneda al aire prácticamente y los socios nos dividimos, quiénes se van para allá, quiénes se quedan aquí, y allá estamos operando en Estados Unidos y operando en Venezuela también, siendo importadores y distribuidores al mayor de todos de equipos pues de fabricados en Italia, el Grupo Pedrola. Entonces, esa es la historia de Hidráulica Ávila, ¿no? Una vez más, disciplina, honestidad, hablarle con toda la honestidad a quien iban a ser ahora nuestros proveedores, de quienes éramos, pero de las ganas también que teníamos de abarcar, ¿no? De comernos el mercado. Entonces, yo creo que eso es muy valorado. Decir, o sea, cuando tú le hablas, sea cliente tuyo, sea proveedor tuyo, sea dependiente tuyo, lo que sea, cuando tú le hablas con esa honestidad, pero que no dejes escondido tampoco hacia dónde quieres ir y las ganas y la proyección y los objetivos que quieres lograr, yo creo que hay mucha gente que va a apostar a ti, ¿no? Y el que no lo haga, bueno, bien, qué bueno que te lo quitas del camino rápido y buscas otro, pero la verdad es que va a haber mucha gente que va a apostar a ti por esas ganas que ahora, lo que sí es que te comprometes, ¿no? Porque al final eso te compromete para que después puedas hacerlo, no es vender una idea y después quedarte en el camino, o sea, después tienes que ser disciplinado para trabajar e ir atrás de lo que hablaste y lo que prometiste. Y eso es lo que pasó en Hidráulica Ávila. Hoy es una gran empresa y nos está yendo dentro de toda la coyuntura país. Pues te digo que una de las oportunidades que hay aquí son los temas de agua, porque además es un servicio que tiene muchísimos problemas. Entonces, digamos que estamos donde tenemos que estar. ¿Ok? En el caso me preguntabas de Gobralca, Gobralca tiene otra historia. Cobralca es una empresa que nace en el 2013, pero estuvo silenciada por muchos años porque era una empresa que creamos, el socio mío, que como te cuento, estudiamos juntos desde el colegio y creamos esta empresa con la idea de hacer trabajos en la industria petrolera. Entonces, mira, quisimos incursionar en ese sector, donde él hizo muchísimas especializaciones en temas de soldadura especializada, metalmecánica y todos estos temas que para mí eran otra vez totalmente desconocidos, ¿no? Pero me encantaba además, o sea, me llamaba demasiado la atención. A mí me gusta mucho lo desconocido, yo tengo que aceptarlo. Me da un poco de miedo, pero no me paraliza, o sea, me gusta. Entonces le dije, vamos a echarle, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, lamentablemente en la industria, bueno, todos los problemas, etcétera, se vino a menos, no pudimos entrar como quisimos. Y bueno, y Gobralca entonces se transformó teniendo un know-how muy importante desde el punto de vista técnico, porque eso sí tenemos un equipo donde hay ingenieros que son muy técnicos y muy buenos en lo que hacen. Aprovechamos ese know-how, no para la industria petrolera, porque no sucedió como quisimos, pero lo aprovechamos para unas oportunidades que se fueron presentando aquí a partir del año 2019 con diferentes ONGs. Y te estoy hablando de UNICEF, te estoy hablando de la OPS o la OMS y otras allí de gran importancia, todas, digamos, dentro del ámbito de la ONU, ¿no? En donde nos inscribimos como contratistas y empezamos a ofrecerle todo tipo de servicios, obras civiles, servicios hidráulicos, el
servicios eléctricos. Bueno, en fin, desde el 2019 estamos haciendo una labor espectacular donde somos invitados semanalmente a procesos para levantar a través de estas ONG, sobre todo UNICEF, te puedo hablar abiertamente de ella, para procesos que tienen que ver con levantar hospitales, levantar escuelas y todo lo que tiene que ver con la infancia y la salud en el país, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que hacemos es a nivel nacional ensamblar cámaras frías para conservación de vacunas para esos niños que están regados por todo el país necesitando vacunas de todo tipo. Estamos haciéndolo y hemos recuperado, como te digo, hospitales, escuelas, incluso hasta plantas de tratamiento de agua. Y aquí se mezcla un poco el know-how de Hidráulica Ávila, ¿no? Estas organizaciones entendieron y perdón que me extienda mucho en el punto, pero es que de verdad esto me apasiona, ¿no? Eh, Muchas de estas ONG entendieron que el tema de la mortalidad infantil, más allá de la alimentación, que es un problema, evidentemente, y las vacunas y todo esto, pues venía de algo tan simple que era la calidad del agua. Entonces te podrás imaginar, ¿no? En esos hospitales, en esas escuelas, en esas viviendas, en zonas muy remotas en el país, la calidad de agua que estaban consumiendo estos niños estaba provocando un índice muy importante en su mortalidad. Y ellos entendieron de que, oye, necesitamos más bien recuperar las plantas de tratamiento de agua de diferentes zonas, las de captación y las de tratamiento de agua, para que después, cuando llegue el agua a estos hospitales, escuelas, viviendas, etcétera, donde conviven toda esta cantidad de niños, pues sea un agua de calidad, un agua tratada, etcétera. Y en eso, bueno, ahí nos dimos un gustazo, porque por todo el país estuvimos recuperando de oriente, occidente, centro, norte, plantas de tratamientos de agua, desde las bombas que succionaban desde ríos, que eran unas turbinas que metíamos en ríos como el Orinoco, imagínatelo así, mandando agua a plantas ya en poblados donde se trataban con químicos, con gas, cloro, etcétera, lo que sea, y después de ahí sí bombeábamos a las poblaciones. Bueno, imagínate, es un proyecto que además la comunidad, te podrás imaginar, toda la algarabía en agradecimientos y en todo lo que tenía que ver humanamente hablando, ¿no? Entonces, para volver al punto, Diego Bralca, pues terminó siendo, ahí es lo que te quiero decir, ¿no? Uno planifica cosas en función a lo que tú estás proyectando de que quieres ser tu compañía en este caso y tal, y termina siendo otra cosa, ¿no? Porque en el camino se te van moviendo las fichas, se te va moviendo la alfombra, y bueno, pero van saliendo y van abriéndose otras puertas, y eso es lo que nos pasó ahí No, con yo te agradezco mucho este ejemplo de Gobralca, Alejandro, porque ejemplifica claramente cuando uno hace desarrollo, liderazgo, etcétera, en ese hecho de siempre tener un propósito que va más allá, en este caso es entregar un servicio a la comunidad, es en donde se vuelve ya más inspirador y seguramente para ti mucho más satisfactorios que otros proyectos que hiciste, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, cuando el liderazgo trasciende, cuando ya va más allá de los resultados de un KPI, sino que va más a entregar un servicio a la comunidad y uno sentir que es un influyente de la vida, ¿no? En ese sentido. Así que no, está perfecto el ejemplo y muchísimas gracias por ese ejemplo. Alejandro, y si tuviésemos que mencionar un quiebre en tu vida o un punto de inflexión que te haya transformado al Alejandro que eres hoy en día, ¿cuál sería? Sí, definitivamente, todos los tenemos, ¿no? Y en mayor o menor medida de acuerdo a la experiencia de cada quien. Pero bueno, sí, definitivamente yo en el 2014, y esto es desde el punto de vista muy personal, no profesional, sino personal, yo tuve una pérdida. Mi papá fue víctima de la violencia aquí en Venezuela, lamentablemente, en el 2014. Pues para mí y para mi familia fue un antes y un después, ¿no? Incluso este, cuando eso ocurrió, hasta pensábamos en abandonar todo e irnos de aquí corriendo. O sea, esto ya, aquí ya no se puede estar. Ya nos llegó muy cerca, ¿no? Y mi hermano, yo, mi familia,
Aquí hay que irse de acá, punto. Entonces yo creo que es normal el tener esas ideas cuando te suceden cosas como esta. Y pienso que esa primera reacción, donde primero sientes mucha rabia, mucho miedo y ganas de resolver cosas que no están en tus manos ya resolver al final, sino entregarlas y listo. Cuando ya se calma un poco esa situación, ¿no? Porque digamos que esas son cosas que no se olvidan más nunca y que siempre van a estar presentes, ¿no? Yo tengo presente a mi papá todos los días y no estoy exagerando con eso. Pero digamos que la emocionalidad del momento, cuando ya se calma un poco, bueno, empiezas otra vez a razonar, empiezas otra vez a pensar en poner en la balanza lo que pierdes o lo que ganas tomando decisiones bruscas, como irte y de abandonar todo, etcétera. Entonces, bueno, al final decidimos no irnos, sino quedarnos y seguir tratando de sacar provecho a las actividades nuestras acá. Y fue lo que hicimos. Bueno, el resultado no ha sido malo. Pero sí, la respuesta es, para no dar tantas vueltas en el tema, porque me cuesta un poco hablarlo, pero definitivamente hubo un antes y un después. Yo pienso que el Alejandro después del 2014 es un Alejandro con más cuero, ¿no? Como le dicen acá, con más costra, con más cuero, o sea, no sé. ¿Ok? Gracias, Alejandro, por compartirlo. Eh, y ya para cerrar esta parte de la entrevista, ¿qué consejos o claves entregarías a nuestros escuchas para ser un líder eficiente? Mira, pienso que primero que nada tienes que entender cuáles son tus capacidades y ser muy honesto consigo mismo, ¿no? Y cuando digo entender cuáles son tus capacidades, no es el de menospreciarte ni el de subestimarte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tus capacidades reales y tu potencial real. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en las áreas o en las zonas donde tienes algún tipo de debilidad o algún tipo de hueco para llenar, es allí donde tienes que pensar en el equipo que te tienes que rodear. ¿Sí? Es fundamental que cualquier persona que lleve un rol de liderazgo en cualquier corporación, hoy en día, para mí, desde mi punto de vista, pues es fundamental de, de tomarse el tiempo necesario y que a su vez el tiempo necesario es el que te va a dar el resultado de las decisiones correctas y no apresuradas, en ver cuál es ese equipo que necesito ensamblar acá. Pero esa es la persona que tú necesitas tener en tu equipo para que te ayude a evolucionar el área y a ti también como profesional. O sea, así lo veo. Y ese sería el consejo. Bueno, es lo que me sirvió a mí y muy marcadamente en dos oportunidades, pero muy marcadas, las que te conté, cuando me dieron la responsabilidad de gestión humana siendo yo abogado y cuando me dieron después la responsabilidad de gerente general de toda la operación acá en Venezuela. Personal idóneo en el puesto idóneo. Gracias, Alejandro. Y ya para cerrar, vamos a una parte más dinámica de la entrevista. Son preguntas con respuestas cortas. No necesariamente tienen que ser correctas o incorrectas, sino aquello que te salga del corazón. ¿El líder nace o se hace? Se hace. Si tuviese que escoger una película o un personaje del cine que represente para ti el liderazgo, ¿cuál sería? El Padrino. Vito Corleone. Y Claro. si tuvieses que escoger una canción motivadora cuando vas a enfrentar un nuevo proyecto o desafío, ¿cuál sería? We are the champion. Queen. ¿A qué le tienes miedo? Eh, Mira, miedo le puedo tener a la sensación de estar paralizado, ¿sabes? A la sensación de estar congelado, paralizado. Y más si no está en tu control, no está en tus manos. A eso le tengo mucho miedo. Yo necesito estar siempre en movimiento.
¿Y qué haces que los ojos de Alejandro Esperandío brillen? Isabela Esperandío Navarro, mi hija. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo y un abrazo desde Lo Dejo para ti. No, deciré, el placer es mío. Muchas gracias, más bien. Encantado de haber estado contigo en esta conversación, que además para mí fue muy fluida y nada, que se repita. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo. Cada episodio es una oportunidad para conocer nuevas experiencias y herramientas que te ayudarán a aprender de quienes lideran con pasión y propósito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para escuchar los próximos episodios. Y si te gustó el programa de hoy, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario para saber tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes de Otro Mundo.